Conexión Europa. Connexió Europa. Connexión Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenida y bienvenido a Conexión Europa. Hoy vamos a hablar de un sector que forma parte de nuestra vida diaria, aunque a veces no seamos conscientes de ello, la agricultura. Cada alimento que consumimos tiene detrás un sistema productivo, un territorio y unas decisiones que afectan al medio ambiente, a la economía y al futuro del mundo rural. En los últimos años, ese sistema está cambiando. La agricultura se enfrenta a grandes retos, el cambio climático, la gestión del agua, la sostenibilidad de los suelos o la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria. Y en ese contexto surge un concepto clave, la agricultura sostenible. Un modelo que busca producir alimentos respetando esos recursos naturales, reduciendo el impacto ambiental y asegurando la viabilidad económica de las exportaciones. Pero este cambio no ocurre solo en el campo, también depende de las políticas públicas, de la innovación y del apoyo institucional. Y ahí es donde entra la Unión Europea, que a través de la política de cohesión y otros instrumentos está impulsando proyectos que ayudan a modernizar el sector agrario y a hacerlo más sostenible. Desde nuevas técnicas de cultivo hasta la diversificación económica o la incorporación de jóvenes al campo. Como decíamos, hoy en Conexión Europa vamos a tratar de entender mejor cómo se está produciendo esta transformación y qué papel juegan los fondos europeos en el futuro de la agricultura. Para ayudarnos a entender ese proceso, contamos hoy con una especialista en economía agraria y desarrollo rural. Hablamos con María del Mar Pérez Fra, docente de Economía Aplicada en el Campus Terra de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela. Su trabajo se centra en el estudio de los cambios en el sector agrario y en el diseño y evaluación de políticas de desarrollo rural. Con ella vamos a conocer y a analizar cómo está evolucionando la agricultura en Europa, qué retos enfrenta el sector y cómo esas políticas públicas están acompañando una transición hacia modelos más sostenibles. Una entrevista preparada desde Galicia y realizada por nuestra compañera Ana Santiago de Muga. Ana, te escuchamos. Bueno, parece evidenciarse la necesidad de cambiar el modelo agrario actual. ¿Qué problemas tiene esta agricultura industrial que hace obligatoria o urgente esta transición? Bueno, es una pregunta que tiene su grado de complejidad y que es difícil sintetizar una respuesta, pero bueno, por una parte yo te diría que durante mucho tiempo esta agricultura industrial nos ha permitido un logro importante, que es generar muchísimos alimentos a un coste barato y por lo tanto hacerlos accesibles a amplias capas de la población, a millones de personas, pero es cierto que ahora mismo estamos viendo el coste que tiene este modelo. Coste que tiene una parte ambiental bastante obvia en cuanto a pérdida de suelo fértil, en cuanto a contaminación de aguas, en cuanto a pérdida de biodiversidad, pero también tiene un coste social importante en la medida en que vamos a un modelo agrario integrado por explotaciones cada vez más grandes, que va expulsando progresivamente la agricultura familiar y que en muchos casos ofrece empleo y por lo tanto rentas de muy baja calidad. Entonces yo creo que es obvio que nos estamos enfrentando ahora, son muy claros los impactos negativos de esta forma de producir alimentos. Tú ahora comentabas al inicio de la contestación de que ayudó a que todo el mundo pudiese llegar a tener alimentos. Uh-huh. Ahora hablamos mucho de soberanía alimentaria, uh-huh. ¿Pero tú crees que ese concepto se entiende suficientemente? No, yo creo que no. Antes de entrar a discutir el concepto de soberanía alimentaria, hay un elemento que me parece importante decir. El tema de que esta agricultura nos permitiera generar muchísimos más alimentos que en cualquier otra época de la historia humana no quiere decir que todas las personas a nivel mundial tengan alimentos o tengan alimentos suficientemente accesibles para ellos. Lo que sí quiero enfocar es que el problema del hambre y de la falta de alimentos en amplias regiones del planeta no es un problema de volumen de producción.
Es decir, generamos alimentos suficientes para todos y para todas. El problema es un problema de distribución. Entonces, no necesitamos generar más alimentos, lo que necesitamos es una economía más justa, una sociedad más justa, que reparta beneficios y que reparta renta de tal manera que todo el mundo, todas las personas puedan acceder a estos alimentos. Dicho eso, la soberanía alimentaria no es únicamente la disponibilidad de alimentos, sino que eso sería un primer paso de la soberanía alimentaria, es decir, que toda la población pudiera acceder a alimentación. Pero es que además es importante que los alimentos sean culturalmente adecuados, ¿vale? Porque la alimentación tiene una componente cultural obvia y además que todos los países, todos los espacios tuvieran la posibilidad de elegir la forma en que esos alimentos son producidos, es decir, que tengan derecho a decidir su propio sistema alimentario. Y su propio modelo agrario, me atrevo a... Claro. Efectivamente, no es lo mismo y tiene consecuencias sociales diferentes. Un modelo de gran producción y de grandísimas empresas que gestionan cientos de superficies que incluso para un gallego o una gallega nos resultan difíciles de imaginar, a un modelo de agricultura familiar. Nos lleva a lugares que socialmente son completamente diferentes. Sí que es verdad que estas grandes líneas políticas, el Pacto Verde o la estrategia esta de la granja al plato, sí que es cierto que parece que le dan importancia a que la agricultura tiene que jugar un papel importante en el proceso de transición, ¿o no te parece que lo asuman como una necesidad? Sí, está clarísimo, que está blanco sobre negro en los textos, no solamente la estrategia de la granja a la mesa forma parte del Pacto Verde, igual que la estrategia para la biodiversidad. El Pacto Verde lo que es una colección de estrategias que no solamente son vinculadas al sector agrario, sino que pretendía ser un poco la senda, el libro de instrucciones para ir avanzando hacia una economía más sostenible y descarbonizada. ¿Qué pasa? Que no se está cumpliendo, incluso determinados aspectos que estaban definidos en el Pacto Verde como no como obligatorios, sino como deseos, como recomendaciones, que una y la más conocida es ese famoso 25% de superficie certificada en ecológico a nivel europeo, está muy lejos de que lo vayamos a cumplir. Determinadas regiones europeas, determinadas comunidades autónomas ya lo están cumpliendo, de hecho, Andalucía o Murcia. Pero, por ejemplo, en el ámbito que nosotros, más próximo a nosotros, que es Galicia, estamos en los últimos lugares en cuanto a superficie certificada. Entonces, por una parte, es lo que te decía antes, están las declaraciones de intenciones y, por otro lado, están las realidades y, sobre todo, los recursos que estamos dispuestos a dedicar para conseguir ese objetivo. Que eso evidentemente implica cambios muy importantes e implica que para que los agricultores sean capaces de llevarlos a cabo un apoyo mucho más decidido que el que están recibiendo. Y bueno, incidiendo un poquito más en este 25% de la superficie en ecológico, ¿tú crees que sería suficiente para transformar el sistema agroalimentario? Es que el problema no es tanto la superficie certificada, que sí que evidentemente necesitamos más superficie. El problema es para qué certificamos. Te pongo un ejemplo de la realidad más próxima, que es la que yo conozco. Es cierto que en los últimos años se ha incrementado bastante el número de superficie certificada, pero también es cierto que hay dos fenómenos. Por una parte, certificamos aquello que ya es muy fácil de certificar. Por ejemplo, superficies que realmente no implican un cambio de manejo. Me explico, es continuar haciendo más o menos lo mismo que veníamos haciendo, pero sin que obteniendo un certificado que da valor a un producto, lo cual está bien, pero no implica un elemento transformador. Y por otro lado, muchas de esas superficies que se certifican, y el ejemplo paradigmático de esto para mí es el bovino de carne, es que certificas la superficie, pero después esos canales no llegan al mercado, no se venden como ecológico. Hay un bloqueo
en realidad lo que están haciendo los productores, y en parte pues porque son empujados hacia ellos, es encuentran una vía para conseguir acceder a un mayor nivel de apoyo público. Pero esos canales después son vendidos en convencional, porque no tienen un precio diferencial por ese producto. No sé si me estoy explicando. Tenemos leche certificado, ahí sí que realmente hay productores que están haciendo las cosas muy muy bien. Tenemos también muchos productores que podrían estar produciendo carne certificada en ecológico, pero por ejemplo apenas tenemos producción vegetal. Tenemos ahora mismo en Galicia más superficie certificada en olivo que en vino, por muy sorprendente que pueda parecer este dato. Pues sí. Entonces, es que hay una parte muy importante de los productos básicos que constituyen la alimentación de los consumidores, que es realmente difícil acceder a ellos en certificados en el mercado. Y al mismo tiempo, en otras comunidades, que te hablaba antes de comunidades que ya han llegado a ese 25%, es una producción que está orientada fundamentalmente a la exportación. Y continuamos importando grandes cantidades de productos ecológicos. Es que es completamente, o sea, es un absurdo no económico, porque evidentemente si se hace es porque es rentable, pero desde el punto de vista ambiental no deja de ser un sinsentido. Necesitamos otro modelo. Los circuitos, seguramente, de distribución, claro, es la parte más débil de esta cadena, a lo mejor. Claro, habría que hacer un esfuerzo por incrementar la superficie, pero habría que hacer un esfuerzo también por estructurar la oferta, porque tenemos un montón de productores excepcionales que están haciendo un producto con un nivel de calidad espectacular, pero que realmente les está haciendo muy difícil encontrarse un hueco en el mercado, porque son pequeños. Entonces necesitamos que las ayudas no vayan únicamente o sea, que no centrar todo el apoyo en las superficies, sino que ayudar a estructurar a los productores para que puedan competir en un mercado que es muy difícil. Todos los eslabones de esta cadena tan grande. Claro. Y tan dependiente una de otra, además. Sigamos hablando un poco de políticas europeas, porque la Comisión presentó el año pasado una visión para la agricultura y la alimentación. ¿Cómo valoras tú esta hoja de ruta que se ha preparado para la agricultura europea? Bueno, a ver, yo soy muy escéptica y me parece que el papel aguanta de lo que le pones. Me parece contradictorio que eso se presente, si no recuerdo mal, en el mes de febrero o a principios de la primavera del 2025, y en julio la Comisión Europea presenta una propuesta de reglamento de nueva PAC que es que consiguió un hecho histórico, que es poner de acuerdo y en contra a todo el Parlamento Europeo. Entonces, que desde mi punto de vista, más allá de otros problemas que bueno, no creo que merezca pena que entremos aquí, porque son cuestiones más técnicas y que pueden aburrir mucho a los oyentes, suponen un recorte importante de los fondos destinados al sector agrario y a las zonas rurales, y una opacidad en la medida en que el fondo, que era el FEADER, que se venía ocupando de las medidas de desarrollo rural, pasa a estar subsumido dentro de los fondos de cohesión, dificultando muchísimo la posibilidad de saber exactamente cuánto y qué se va a hacer con ese dinero. Entonces, yo espero que haya racionalidad aquí y que nos encontremos ante una nueva propuesta, bueno, de hecho tiene que ser, que modifique completamente ese marco. Entonces, las previas me parecen que son contradictorias con lo que vimos después. Mar, para terminar, sé que será un poco difícil resumir, pero ¿tú cuáles crees que serían las prioridades clave para avanzar hacia ese modelo más sostenible y justo, sobre todo? Bueno, yo creo que habría que acompañar a aquellos agricultores y agricultoras que quieren hacer la transición para que no la hagan sola. Porque si no, ese proceso de cambio, porque hay que cambiar, digamos que determinados elementos de gestión, determinados elementos productivos, necesitan un asesoramiento imparcial para que no lo hagan solos y que puedan cometer el menor número de errores posibles. Entonces, me parece que hace falta mucho asesoramiento y mucho acompañamiento. Me parece que es necesario también
que haya políticas que permitan la transferencia de tierras a los agricultores, porque hay muchos pequeños agricultores que estarían dispuestos a dar el paso si tuvieran más fácil acceder a tierra en condiciones adecuadas y a precios que respondan a la rentabilidad agraria. Y yo creo que también habría que trabajar en el tema de la cadena, es decir, de estructurar la oferta. Esos serían, desde el punto de vista productivo, los 3 ámbitos en los que yo focalizaría. Y después creo que también es importante, se necesita mucha transferencia también al consumidor. El consumidor está bombardeado, yo sinceramente creo que está bastante perdido. Hoy en día tienes una amalgama de productos en el supermercado que realmente resulta muy difícil poder elegir cuáles son las opciones nutricionales y ambientalmente más sostenibles. Entonces yo creo que es una labor que habría que hacer ya desde la escuela, desde los primeros años. Necesitamos que haya un mayor nivel de formación para el consumo de alimentos. Y me refiero a cosas tan básicas como, por ejemplo, la estacionalidad, que ya se ha perdido. Hoy en día una parte muy importante de los consumidores no son capaces de diferenciar si las uvas es un producto que hay que consumir en el mes de abril o en el mes de septiembre, por ponerte un ejemplo chorra. Entonces estamos acostumbrados, como en los mercados hay de todo, hay consumir cualquier cosa en cualquier momento del tiempo. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que cambiar si lo que queremos es una producción más sostenible y una producción local. Mar, pues muchísimas gracias y sobre todo gracias por participar en este Conexión Europa. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Después de esta conversación vamos a detenernos un momento en un dato que nos ayuda a entender mejor cómo funciona la política europea en este ámbito. Porque ya lo sabes, en Conexión Europa nos gusta bajar los conceptos a ejemplos concretos. Una idea breve que nos permita ver cómo Europa actúa también en cuestiones relacionadas con la agricultura y con el consumo. Así que vamos abriendo nuestra cápsula semanal. Llega el momento de nuestro ¿Sabías qué? ¿Sabías que la Comisión Europea ha definido una hoja de ruta para el futuro de la agricultura? Se llama Visión para la Agricultura y la Alimentación y parte de una prioridad clara: garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. El objetivo es un sector agroalimentario competitivo, resiliente y alineado con los objetivos climáticos de 2040. Pero también un sector atractivo y justo para los agricultores actuales y las nuevas generaciones. Esto se consigue simplificando la normativa, impulsando la investigación y fomentando la innovación y la digitalización. Una estrategia global para una agricultura más sostenible, más fuerte y con futuro. Y ahora que ya tenemos el contexto general, pues vamos a ver cómo todo eso se aplica en la práctica. Porque la agricultura sostenible no es solo un concepto o una estrategia europea. Se concreta en proyectos reales que se desarrollan en el territorio. Proyectos que apuestan por nuevos cultivos, por la diversificación económica o por modelos productivos más respetuosos con el entorno. Y muchos de ellos cuentan además con el apoyo de los fondos europeos, que ayudan a impulsar iniciativas innovadoras en nuestro medio rural. Hoy vamos a conocer uno de esos ejemplos en un rincón precioso de Andalucía, el Valle del Guadiato, situado al norte de Córdoba. Hablamos de un territorio en pleno proceso de transformación, ya que tras décadas ligadas al carbón, esa comarca cordobesa lidera hoy la transición hacia una economía verde y sostenible. Y es aquí donde entra en juego la estrategia de transición justa, a través del Instituto para la Transición Justa, el ITJ, y con el apoyo técnico del CADE, del Centro Andaluz de Emprendimiento, y el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadiato. Esos fondos europeos están llegando directamente al corazón de nuestras empresas rurales. Un ejemplo concreto es la modernización de Pistachos Guadiato. Gracias a esta línea de ayudas han puesto en marcha una nueva unidad industrial de tostado y envasado ecológico,
además de una completa digitalización de su negocio. Saludamos a su impulsor, el agricultor Isidro Castillejo Montero. Bienvenido a Conexión Europa, Isidro. Hola, buenos días. Isidro, tú eres agricultor de La Granjuela, uno de los pueblos de la comarca en el Guadiato. ¿En qué momento decidiste que el pistacho ecológico era el cultivo de futuro para esta tierra que antes miraba la mina? Bueno, yo he sido agricultor que casi desde siempre, quitando 8 o 10 años que dediqué a una vida militar que tuve. Pero vamos, he estado toda mi vida prácticamente en el campo. Me he criado entre olivos, entre encinas y la tierra, y eso pues marca. Pero también veía que en el campo pues necesitaba reinventarse. Cuando empecé a informarme sobre el pistacho ecológico, pues me llamó la atención que era un cultivo resistente y que se adaptaba bien a nuestro clima y que tenía un mercado en crecimiento. De ahí pues empezó todo con esa mezcla de intuición y de ganas de apostar por algo nuevo. ¿Y cómo conociste al pistacho? ¿A través de qué canales? ¿A través que alguien te lo comentó? ¿Cómo fue eso de acercarse al pistacho? Fue a través de vino un ingeniero y dijo que en principio que estas zonas eran aptas para el pistacho. Nosotros estamos hace ya 14, 15 o 16 años y la verdad es que pues nos interesamos por el tema y nos decidimos. Aquí sembraron 100 y pico hectáreas de pistacho y nosotros pues fuimos uno de ellos que nos metimos poco a poco a sembrar. Empezamos con 10 hectáreas. Hasta ahora vuestro trabajo terminaba al recoger el fruto. ¿Qué cambia para ti como agricultor tener ahora en tu propia casa la maquinaria para tostar y envasar el producto? Pues el cambio ha sido enorme, porque antes recogíamos el fruto y dependíamos de terceros para todo lo demás. Pues eso te limita mucho, ¿no? Pero bueno, ahora pues tenemos nuestra procesadora donde procesamos todo el pistacho, lo pelamos y lo secamos y después, bueno, pues tenemos también toda la maquinaria para tostar y envasar y la vez como abrir una puerta pues a otro nivel. Controlamos todo el proceso, cuidamos cada detalle y además pues aprendemos cada día. Y vamos, es para ver un producto que nace de tu finca y está solo listo para el consumidor. Es verdad que ahora estamos hablando de tostar, envasar, pero en verdad vamos a retroceder un poco para que el oyente se haga una idea, ¿no? ¿Cómo es el proceso desde que el pistacho sale del árbol hasta que sale envasado con vuestro sello ecológico? Hombre, el proceso es bonito, más bonito de lo que la gente se imagina, porque la recolección es un momento especial donde, bueno, es cuando ves ya el producto de todo un año de trabajo. Bueno, no solo un año, porque cuando siembras el árbol pues te tienes que esperar 4, 5, 6 años hasta que empieza a dar su primer fruto. Y bueno, luego viene el secado, la selección, la clasificación y después pues se pasa a la unidad industrial, que es allí donde tostamos el pistacho respetando el producto y finalmente pues lo envasamos. Todo ocurre aquí en el Guadiato. O sea, eso nos permite pues garantizar frescura, trazabilidad y un sabor que refresca exactamente lo que somos, un producto de la tierra hecho con cariño y sin artificio. Y me parece que también habéis renovado vuestra web. Bueno, ha habido un proceso de digitalización, ¿no? ¿En qué consiste exactamente ese proceso en el marco del apoyo de los fondos europeos? Yo pensaba que esto de vender era cosa de ferias y poco más, pero la digitalización pues nos ha cambiado bastante. Ahora pues recibimos pedidos por la web, por las redes sociales y enviamos a toda España. Incluso hemos tenido algún pedido fuera, vía ya boca a boca por teléfono, porque afuera con la web todavía no. Pero eso pues te deja sin palabras. Es increíble cómo un producto tan local puede viajar tan lejos. Isidro, ¿por qué no aprovechas para mencionar esa web o esa madera para hacer los pedidos, ya que estamos en antena, en la onda local de Andalucía? Pues la página web es pistachoguadiato.es. Muy bien, y ahí se puede hacer los pedidos y demás, ¿verdad? Sí. Ahí, aparte de hacer los pedidos, pues se está preparando para que también todo
vean el proceso de cómo es cada proceso del pistacho, ver la finca, ver la planta procesadora, o sea, todo. O sea, entiendo que al final el apoyo también en esa parte de digitalización ha sido importante para hacer crecer el negocio, ¿no? Que quiero entender, que creo haber entendido eso, ¿verdad? Sí, el apoyo recibido tanto por el CADE como por el Grupo de Desarrollo Rural pues ha sido fundamental. Cuando uno tiene una idea, muchas veces no sabes ni por dónde empezar. Y la verdad que ellos pues te ayudan a ordenarte un poco, a entender qué ayudas existen y qué pasos hay que dar, la documentación que hace falta, y además te acompañan, y eso es muy importante. No solo es un trámite, es un apoyo humano, y gracias a ellos pues hemos podido acceder a ayuda tanto de Transición Justa como del Grupo de Desarrollo Rural, y convertir este sueño que hemos tenido pues en una realidad. Sin ese respaldo, pues la verdad es que este proyecto hubiese tardado un poco más en arrancar, porque cuesta bastante. Hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo ha durado precisamente ese asesoramiento? ¿Cuánto tiempo han estado contigo el CADE o el GDR? Pues todo lo que ha durado desde que salen las convocatorias hasta que hacen la justificación final de los pagos y demás, pues están continuamente ayudándote si necesitas algún documento de cualquier tipo y asesorándote. O sea, siguen asesorándote ahora, eso me refiero. Sí. Además, continuamente te están ayudando, sí. Qué bien. Bueno, muchos jóvenes del campo piensan en irse a la ciudad, eso es una realidad, ¿no? Tú te has quedado y has crecido ahí. ¿Crees que hay futuro real hoy en día en nuestra agricultura si se apuesta por la calidad? Pues yo creo que sí, que hay futuro en la agricultura, pero hay que apostar por la calidad, por la sostenibilidad y por la innovación. O sea, no podemos hacer lo que hace todo el mundo. O sea, aquí tenemos que apostar por calidad. No vale con hacer las cosas como se hacían hace 40 años. Hay que formarse, hay que abrir la mente y hay que buscar productos que tengan ese valor añadido. Yo entiendo que hay muchos jóvenes que piensan en irse, pero también quiero que sepan que el campo pues puede ser una acción real si se trabaja bien. Yo me quedé y aposté por esto y hoy en día puedo decir que me ha merecido la pena. Pues bueno, y la última pregunta antes de cerrar esa entrevista muy interesante sobre Pistachos Guadiato. ¿Cuál es el próximo paso precisamente para la empresa ahora que ya está, ¿cuál es el próximo paso para Pistachos Guadiato ahora que ya tenéis toda la cadena de producción en marcha? Bueno, ahora mismo pues lo que queremos es pues consolidar lo que hemos puesto en marcha. Seguir creciendo y ampliar la producción, abriendo nuevos mercados, y también queremos seguir mejorando la parte digital, porque es una ventana enorme, y sobre todo mantener nuestra esencia, ¿no? El producto ecológico, local, hecho con cariño, y si seguimos en esta línea, creo que Pistacho Guadiato puede convertirse en un referente de la zona y demostrar que el Guadiato pues hay futuro y mucho si se sabe llevar. Pues lo que te deseamos de todo corazón desde la Onda Local de Andalucía. Muchísimas gracias, Isidro, por compartir tu experiencia con nosotros y por poner sabor a ese cambio de modelo en el norte de Córdoba. Muchísimas gracias. Estábamos con Isidro Castillejo, el impulsor de Pistachos Guadiato. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por darnos voz y que se nos escuche. Muchas gracias. Un saludo. Hoy hemos hablado de agricultura sostenible. De cómo el sector agrario está evolucionando para adaptarse a nuevos retos ambientales, económicos y sociales. Bueno, hemos visto también cómo la Unión Europea, a través de los fondos de cohesión, apoya proyectos que ayudan a transformar completamente el mundo rural. Y de cómo esas iniciativas generan nuevas oportunidades, impulsan la innovación y contribuyen a un modelo más sostenible. Hoy han estado contigo al micrófono Guillermo Butó y Sonia Morales, con la realización técnica de Ángel Macías. Como siempre, gracias por acompañarnos en Conexión Europa. Si te interesan estas temáticas, no te olvides la página web del proyecto www.conexioneuropa.org. Nos vemos pronto.
Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. Más información en conexioneuropa.org.